Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número C con el tema número 1, que es economías y deseconomías de escala. Economías y deseconomías de escala. Las economías y deseconomías de escala existen cuando el costo unitario de producir un bien baja o sube. Es decir, básicamente la escala hace referencia a la capacidad de una empresa para producir a menor costo, mientras que la deseconomía de escala ilustraría el fenómeno opuesto, que es cuando se produce el costo unitario de la fabricación de bienes de servicios que aumentaría. Economías de escala. La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producir para ir produciendo más a menor coste. Es decir, básicamente son atributos de la tecnología de una empresa que provocan una disminución en el coste total medio a medida que la producción aumenta. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de economía a escala utilizando la deseconomía y la economía. Si entre varios amigos nos proponemos encargarnos de la fabricación de camisetas serigrafiadas, la camiseta número 1 que produzcamos habrá costado más que la número 100. ¿Por qué esto es así? Ok. Existen costes fijos, que son la máquina para serigrafiar, y los costos variables, que va a ser la unidad a medida que produzcamos, iremos necesitando camisetas en blanco. Y por último va a estar el marketing de publicidad. Entonces, cuando empezamos con una empresa, ocupamos ciertas cosas para que ésta tenga publicidad o atraiga público. Mientras que cuando produzcamos ya la número 100, la número 150, ya vamos a tener todo esto incluido. Ventajas de la economía de escala. Este tipo de economías permiten introducir a las empresas a competir en el mercado. Una de las ventajas sería la producción de la empresa, que aumentará a más de un 100%. Como se puede mostrar en la gráfica, tenemos una línea punteada que divide a la parábola. Esta marca hasta donde llega la economía de escala. ¿Y qué nos está representando como ventaja? Que el costo medio por unidad va a disminuir. Y como también se puede observar, cuando más aumente el número de cantidades producidas o unidades, que en este caso es el eje X, el costo unitario va a disminuir, que en este caso está representado con el eje Y. También otra ventaja es que provocará a su vez tener una oferta más amplia y más diversificada. ¿Cuáles son las causas de la economía de escala? Primero tendremos un incremento de la producción. Cuando se aumenta la producción, los costes fijos se van a repartir entre el mayor número de productos, provocando a su vez un costo unitario menor. También tendremos rappels de compras. Estos son descuentos que se efectúan por los proveedores cuando se alcanza un determinado volumen de pedidos. Y por último tendremos una mejora tecnológica. La mejora tecnológica va a provocar una mejora en la producción, va a ser más eficiente, ya que también habría una racionalización de los recursos. Ejemplos de la economía de escala. En este ejemplo nos muestra que hay una fábrica de muebles en donde se deben de comprar materia prima como sierras, madera y clavos, pero también se van a crear otros gastos al mirar cómo los vamos a ofrecer. Por lo tanto, aquí vamos a tener tanto gastos fijos como costos variables. Y a medida que se vayan aumentando las ventas del proveedor, a su vez este deberá de darle un buen precio al material. Economías de escala. Para ayudar a entender el concepto de economías de escala puede ser útil observar el siguiente gráfico. Se observa que en el eje Y es el costo medio, en el eje X son las unidades de producción y la curva de coste medio. La economía de escala es un modelo empresarial que se emplea en diversas áreas o sectores de la industria, principalmente si la apuesta estratégica de una compañía es la producción masiva pues, de su producción. ¿Cómo se produce la economía de escala? La disminución de los costes de producción para la empresa también conlleva que pueda ofertar precios mejores y conseguir posicionarse por encima de la competencia, obteniendo más beneficios al aumentar las ventas de su producto y con mejor calidad. ¿Qué empresas pueden beneficiarse de la economía de escala? Las economías de escala benefician principalmente a medianas y grandes empresas, ya que tienen mayor capacidad para poder adquirir maquinaria que les permita aumentar su producción y, en consecuencia, reducir los costos de producción.
Por otro lado, las deseconomías de escala pueden aparecer debido a la magnitud excesiva de una empresa. Deseconomías de escala se producen cuando el costo medio por unidad aumenta debido al tamaño excesivo de la producción. Entonces, las principales razones por las que aparecen deseconomías de escala son, uno, puede ser problemas de desmotivación. En este caso, en empresas con muchos trabajadores, destacar es más difícil. Cada individuo puede considerarse redundante, en este caso como innecesario, lo que podría causar que deje de trabajar tan duro como lo haría si la empresa tuviera un menor número de trabajadores. El siguiente punto puede ser la comunicación. El proceso de comunicación interna en las empresas más grandes se vuelve más lenta, ya que la información tiene que pasar a través de más y más puestos. La información puede incluso llegar a distorsionarse, ya sea accidental o deliberadamente. Un ejemplo de economía de escala es el siguiente. Una empresa de impresión puede cobrar 1,000 para imprimir 500 folletos, 2 cada uno, y 2,000 para imprimir 2,000 folletos. En este caso, el precio es de 1 cada uno. En la cantidad más baja, cada folleto cuesta más, pero en la cantidad más alta, el coste de cada folleto es dividido a la mitad. A continuación, explicaré las deseconomías de escalas, las cuales son clasificadas normalmente en externas e internas. La deseconomía interna existe cuando su principal factor es que los productos de los costos administrativos se eleven cuando éstas están aumentando en las unidades producidas. Específicamente se elevan los costos de la logística y papeleos por una mala organización dentro de la empresa o de la industria. Este tipo de problemas son posibles eliminarlos a través de un aumento en la tecnología que puede permitir reducir los costos, estos costos administrativos, como por ejemplo manejar y organizar eficientemente los problemas de Office, implementar logística con maquinaria que opere y disminuya los tiempos, etc. Las deseconomías externas, por otra parte, se presentan cuando existen factores fuera de control de la empresa que hacen que los costos se eleven, como por ejemplo que los precios de la materia prima incrementen de manera exponencial, superando lo que puede abarcar pues esta misma empresa, mientras la producción de la industria aumenta. Y dentro de esta deseconomía podemos encontrar a las monetarias y a las tecnológicas. La deseconomía externa monetaria es la que ocurre cuando la tecnología produce que los costos incrementen gracias al que el mercado hace que la demanda de su producto baje y por lo tanto pues el precio se eleve. Y las tecnológicas se refiere a que evidentemente un atraso de esto hace que una empresa pierda contra el mercado competitivo y por esto la empresa del producto baja y el precio aumenta. También la expansión de las empresas aumenta los costes debido al atraso tecnológico, como por ejemplo en la medida en que una empresa se amplía en una zona, aumenta el tráfico y crea embotellamientos en las carreteras debido al aumento de transacciones, camiones de carga de producto, etcétera. Y por esto puede aumentar el precio de los mismos transportes. Aquí voy a explicar las causas de la deseconomía de escala. La número 1 dice que dificultades en control de supervisión. La principal causa de deseconomías de escala es la dificultad de administrar una empresa muy grande, dando como resultado una organización y comunicación ineficiente. Si la producción aumenta demasiado, tanto la gerencia como el equipo de trabajo comenzará a tener dificultades para controlar y coordinar todo el proceso de producción, ya que la responsabilidad de la supervisión y control será más complicado porque se le sale de las manos por tener tanta misma producción, ¿no? La número 2 dice toma de decisiones lentas. Bien, las empresas de alto crecimiento están constantemente enfrentándose a la toma de decisiones importantes y los mismos ejecutivos de la empresa son conscientes de que una toma de decisiones lenta lleva a sus empleados a perder competitividad en el mercado. Número 3 dice la falta de motivación de los empleados. Bueno, pues también la falta de motivación de los empleados perjudica a la misma empresa y hace que exista una deseconomía de escala. Las consecuencias pueden afectar no solamente al clima laboral, sino también al rendimiento de la productividad, la misma calidad del trabajo. Bueno, en este ejemplo, para poder sobrevivir y tener una economía a escala, se debe buscar sitios pues, más económicos para comprar la materia prima de esta empresa, que en este caso son los ingredientes de la comida. De esta manera, pues la empresa obtendrá más ganancias sabiendo aprovechar tanto los ingredientes de la comida como la maquinaria.
ya que lo que se busca aquí es que la empresa de comida rápida minimice sus gastos de producción al ampliarse cada vez más. Primero, para realizar y analizar este problema, debemos de realizar una tabla de costo total medio a largo plazo y graficar lo que nos dé en cada empresa. Con ayuda de la fórmula, costo total medio o promedio es igual a producto total entre la cantidad de lo que, pues, lo que nos está indicando pues, es el ejercicio. Dice, como vemos en la gráfica de la empresa A, el costo total medio a largo plazo presenta una disminución conforme se incrementa la cantidad de producción. Debido a esto, tiene una economía a escala. Como se representa en la gráfica A, pues la gráfica está decreciendo. Y esto representa que la empresa A tiene una economía a escala. Y a diferencia de la gráfica de la empresa B, contempla una deseconomía de escala, ya que el costo total medio a largo plazo aumenta conforme se incrementa la cantidad de producción. Es decir, que la empresa A tiene una deseconomía de escala ya que está ascendiendo la gráfica. Y respecto a la empresa C, tiene un rango en el que se observa que existe una economía de escala. Esta es hasta cuando se producen 3 cantidades o menos, ya que en ese periodo el costo total medio a largo plazo disminuye mientras que se incrementa la cantidad de la empresa. Y después de producir las 3 cantidades, o sea, en 4 más, existe una deseconomía de escala. En conclusión, las economías y deseconomías de escala hacen referencia al impacto que tienen los recursos destinados en una organización para fabricar sus productos. Esto hace necesario tener en cuenta los factores internos y externos para que el balance de la misma no se resienta.